Inicio agradeciendo a la red financiera, la red de universidades que están organizadas alrededor del tema financiero. Considero que este tipo de iniciativas, de asociaciones alrededor de la academia y de los problemas que nos competen dentro del sector financiero, pues creo que tiene un gran valor agregado. Y por eso con gran gusto y gratitud estamos presentes acá en este evento. Muchas gracias a las universidades organizadoras que consideraron a la Bolsa Mercantil pertinente para esta conferencia. Este es un congreso de derivados financieros. Me corresponde hablar de derivados agrícolas. Sucede que en términos generales hay una paradoja. Los derivados agrícolas fueron el origen de los derivados como un todo, los derivados estandarizados, más allá de un origen bíblico que me pareció bien curioso. La presentación ayer del doctor Luis Fernando Mondragón, seguramente pues muy ilustrativa, ayudó a entender el asunto de las opciones, pero el esquema formal como mercado de las opciones y de los futuros, los mercados estandarizados, nace en la Bolsa de Chicago en 1848. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en la dinámica del capitalismo como un todo, pues surgen mercados. La dinámica de estos mercados pues obviamente llevan a que originalmente las ofertas y las demandas estén muy dispersos a lo largo y ancho de todas las geografías. Eso implica que los precios se tienden a distorsionar. Eso implica que la oferta y la demanda no se encuentran para formar los precios. Entonces, seguramente en el estilo ordenado de los anglosajones, pues surgió espontáneamente la idea de centralizar el mercado de todas esas carretas que ustedes están viendo ahí. Esta es una foto de 1848 en el nacimiento de la Chicago Mercantile Exchange. Allí todos estos productores, sobre todo de maíz, pues obviamente tenían que organizar la venta. Organizan la venta y lo primero que hacen es estandarizar el producto. Y hay una palabra mágica importante, demasiado trascendental en los mercados de derivados: estandarizar el producto. Ellos logran unos maíces de una calidad de la cual se pueden acreditar unas características específicas. Aparte de eso, logran crear unos bloques de oferta y demanda que van al concurso de una arena bursátil, una rueda. Ahí también ven la pizarra en la cual se van marcando las posturas, cual si fuera una bolsa de valores. Obviamente hay pujas en las ofertas y las demandas para formar precios. En ese sentido, las bolsas empiezan a atender lo que les corresponde: administrar el riesgo. Ese es el origen. Paradójicamente se ha venido distorsionando ese concepto por múltiples factores que les comentaré más adelante, pero es eso. La bolsa nace para resolver un problema, una necesidad de los mercados. Necesitan concentrar ofertas y demandas, necesitan formar precios, necesitan coordinar una logística para entregarla. Obviamente esto se mantiene durante varios años en la Chicago Mercantile Exchange, y después, 50 años después, nace la Chicago Board of Trade a hacerle competencia a la bolsa que hasta ese momento existía en Chicago. Cuando eso ocurre, pues obviamente sigue muy activo el mercado de commodities en el mundo, y todo se corresponde con la actividad. Es decir, estamos con un mercado hecho para hacer coberturas, para asignar la producción a quien la necesita, y esa es la lógica. Por eso se hicieron esos mercados. Cualquier distorsión se desvirtúa y se desvía de la naturaleza propia de esta infraestructura. Lo que vemos ahí precisamente es el tema de volatilidad, ofertas, demandas, pujas de ofertas y demandas, inestabilidad de precios. Se refleja en los precios de los futuros.
Esas fluctuaciones que ustedes ven ahí es lo que tradicionalmente llamamos volatilidad. Esas volatilidades es lo que se va y se debe ir a corregir en un mercado de naturaleza de productos. Muy bien, en la dinámica de todos estos mercados, en su rumbo, encontramos una serie de integraciones que empiezan a ocurrirse prácticamente a mediados de la década pasada. Las bolsas se empiezan a integrar. Finalmente, después de que se combatieron el mercado codo a codo por casi 100 años, la bolsa, la Chicago Mercantile Exchange, con la otra bolsa de Chicago, la Chicago Board Trade, obviamente se fusionan, la primera integra a la otra, después compran el NYMEX, que el NYMEX era la bolsa tradicional de los mineroenergéticos, y entonces la bolsa de Chicago hoy lo que se conoce es la bolsa más trascendental de todo el mundo. Pero, paradójicamente, lo que menos hace es lo agrícola. El negocio ha tenido, como dicen los gringos, un turning point. El origen era cubrir precios, el origen era ayudar a la comercialización de commodities agropecuarios, de que el maíz, el trigo llegara a la persona que lo necesitara y que llegara a un fair price, a un precio justo de mercado. Si ustedes ven este gráfico, lo que hoy se llama el CME Group, que conforma esas tres bolsas que les enuncié, pues obviamente vemos ahí que la presentación de todo lo que hacen, tenemos que el 45% son financieros, 37% son commodities, y hay otro tipo de servicios que no son precisamente el core business de estos mercados. El 11% que se está transando en la bolsa originalmente agropecuaria es solamente el 11% está centrado en la parte agrícola. Muy bien, esta es la distribución, ahí vemos los productos, vemos las empresas del grupo CMEE, lo que están haciendo. O sea, ese grupo está trabajando con derivados de ganado en pie, carne de cerdo, aceite de palma, madera cerrada, índices de acciones, divisas, tasas de interés, índices climáticos, por un lado. Por otro lado, pues está trabajando todo el tipo de derivados mineroenergéticos. Vamos a ver en términos generales cómo funciona el mercado. A ver, hablemos de los futuros. Ya saben que cuando uno hable del mercado de derivados, pues tendrá que hacer una discriminación ineludible. Tendrá que hablar de derivados estandarizados y no estandarizados, lo que llamamos los over the counter o el mostrador, que son la mayoría de derivados que se transan en el mundo. Siempre hay que discriminarlos porque los conceptos, las percepciones, los adjetivos que utilicemos van a ser diferentes. El concepto es completamente distinto si el derivado se transa en una bolsa, si se hace con una cámara de riesgo central de contraparte y si no se hace en un esquema de esos. Entonces, para hablar de derivados estandarizados, vamos a hablar siempre de futuros y de opciones. Ahora, la parte particular de los derivados estandarizados, pues precisamente son los estándares que se derivan de estos productos. Todos los productos tienen unos contratos específicos, cada futuro tiene un tamaño por toneladas, por kilogramos o por cualquier tipo de facial o número de acciones, donde cada mercado estandariza eso. Cada mercado, el mercado del azúcar tiene un tamaño específico para sus contratos y unas fechas determinadas. A ver, cuando uno va a hacer una operación a plazo, es decir, vender a futuro, comprar a futuro, uno tiene varias alternativas. Pues la principal alternativa que uno tiene siempre en la mano es hacer un forward, que es acordar con alguien que en una fecha específica futura se le va a entregar una proveeduría de un commodity. Obviamente pueden que acuerden el precio o simplemente se diga al precio de mercado que se está transando en ese momento el mercado spot. Eso es una relación bilateral muy inspirada en los bancos. Los bancos se tienen confianza, entonces el riesgo crédito prácticamente no existe porque se tienden a cumplir, pero aquí como aparece el término de riesgo crédito,
hay un riesgo moral de eventual incumplimiento siempre que está latente. Entonces aparece algo distinto, aparece una infraestructura que se llama bolsa de commodities, como la bolsa de Chicago, y al interior o al lado tiene algo que se llama la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, que regula las reglas para que se cumplan, incluso vuelve el mercado ciego, de tal manera que el comprador y el vendedor se encuentren, pero que solamente negocien con la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. Con los distintos anillos de seguridad que ayer bien los describieron en varias presentaciones, obviamente el hecho de que se tenga desconfianza de que la contraparte incumpla, obviamente es un hecho que también se convierte en un factor que ha generado que aparezcan las bolsas de productos. La desconfianza a que la contraparte honre la obligación a plazo con la proveeduría de algún producto específico. Entonces, esto vuelve el mercado un poco rígido, estandarizado, con unas reglas muy definidas. Parte de esas reglas, por ejemplo, es case una plata antes de suscribir el contrato o suscriba el contrato con un margen inicial. Los futuros, bien saben ustedes que tienen un margen inicial, es el depósito inicial. Si voy a hacer una operación por 100 unidades monetarias, pues los mercados todos establecen su regla específica. El algodón establece una regla, el algodón de Nueva York, el algodón de Londres, el café de Nueva York, el café de Londres, todos tienen los márgenes que definen en cada mercado. Igualmente, las fechas de los contratos, por ejemplo, los contratos de café son de 5 meses, cada 5 meses aparecen contratos nuevos porque hace parte del estándar del mercado. Ahí vemos, por ejemplo, algunos de esos faciales que presentan los mercados de commodities que describimos en esa tabla. Vemos que el maíz, un contrato tiene exactamente 127 toneladas de maíz, el algodón tiene 50.000 libras, el café obviamente 37.500 libras, ni una libra más ni una libra menos, entonces hace parte del estándar. Obviamente hay un margen inicial y algunos exigen un margen de mantenimiento, es decir, usted siempre como mínimo mantiene acá el 8% de la operación, puede arrancar con el 10 pero siempre mantenga el 8%. Y si no alcanza, pues obviamente usted tiene que entrar a cubrirlo. Esta parte, digamos que es la más fría y más aburridora de esta presentación, es descriptiva, era ineludible, y aquí empieza la emoción del juego bursátil en las bolsas de commodities. Porque, a ver, ya el tema de las bolsas de commodities empieza a ser algo fascinante, empieza a ser un juego contra los movimientos futuros e inciertos del spot del commodity específico. Nadie puede predecir con certeza qué va a pasar con el precio del algodón, del café, del azúcar, del cacao, del maíz, de la soya, del trigo, nadie, y menos de tasa de cambio, menos de tasas de interés. Pero entonces el mercado de derivados como tal plantea una alternativa sintética y con cierta seguridad, donde uno puede partir de una expectativa de lo que va a pasar con el subyacente, qué va a pasar en el mercado spot, al contado, no el de futuro, sino qué va a pasar con ese mercado, y se genera una apuesta, y el mercado plantea alternativas para ir a competir e intentar ganar o perder. Obviamente, la razón natural es cubrirse, pero esto se vuelve un mercado de riesgos, y como es un mercado de riesgos, pues alguien lo vende, el averso al riesgo va y lo vende porque no quiere asumir riesgos, se quiere cubrir, pero por la otra punta tiene que haber alguien que lo compre. Ese alguien, normalmente lo llamamos especulador o inversionistas, para llamarlo de forma más elegante, pero sin ellos este mercado no tendría sentido. Entonces es un juego de suma nula, porque si bien uno le va a apostar a que el precio va a crecer, la contraparte está apostando lo contrario. Entonces ahí, en este juego, lo que gana uno lo pierde el otro. Empieza la lotería de ir largo el que quiere comprar. El que compra anticipadamente, obviamente tiene la expectativa de que los precios van a subir. Quien vende anticipadamente tiene la expectativa de que los precios van a caer. Esa es una regla básica y obviamente la lógica de estos mercados es única. Comprar barato, vender caro.
Es la lógica comercial del mercado. Compre barato, venda caro. El que no acierte en eso, pues perdió el año. Y los errores aquí valen plata. Sucede que cuando arranca el futuro a funcionar, cuando arranca, el futuro toma vida. Un contrato futuro a una fecha de vencimiento definida, pues obviamente así se vaya achiquitando el espacio de término que hay entre cada fecha y su vencimiento, todos los días tiene un mercado secundario. Entonces siempre hay que contrastar lo que le valió originalmente ese contrato y en cuánto lo podría adquirir ya en la marcha del contrato. Siempre hay que hacer eso, eso es lo que se llama el mark to market. Y ese es doloroso para muchos porque siempre, todos los días, al cierre de la bolsa hay un ganador y hay un perdedor. Hay uno que acertó y sus pronósticos o de brujería, o de perspectiva, o de feeling, corazonadas, pálpito, información, o acertaron o no acertaron. El que acertó tiene un crédito en una cuenta corriente que abre. El que no acertó frente a lo que compró, es decir, quería comprar barato y lo que compró fue caro, frente a lo que está en un momento específico del futuro, pues obviamente tiene normalmente que debitar de su cuenta corriente. Y si no le alcanza para tener el margen inicial o el de mantenimiento, pues tiene que cazar plata. Y en esa dinámica se van los mercados. En esa dinámica, ¿cómo les parece que lo que menos se hace hoy en día en los mercados de futuros es la liquidación física? Lo que menos pasa es lo que pasaba en las carretas. Alguien con una mercancía esperando que alguien se la reciba. Eso es lo que menos pasa hoy. Hoy, el 98% de las operaciones son de liquidación financiera. Son absolutamente de liquidación financiera. Es decir, alguien dice, vamos a ver si tengo aquí ese gráfico. Es bien interesante. Voy a partir de ahí. Este gráfico. Cuando uno llega a un mercado de futuros, o sea, pensemos en 1848, alguien llegaba a decir, vea, en un mes le vendo este maíz, y el otro decía, en un mes se lo compro. No pasaba nada en el intermedio y al final se honraba la operación, tenga su maíz, tenga su plata. Eso es lo que menos pasa hoy en los mercados de futuros. Es la transacción menos frecuente. De hecho, aquí tengo un esquema que más o menos simula eso. Supongamos hoy, en los días modernos, aparece un inversionista A que dice, yo voy a comprar a futuro. Obviamente, como este es un mercado ciego, le compra el mercado a la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. Entonces dice, le voy a comprar en tal fecha. Por el otro lado, pues tiene que aparecer otro inversionista que dice, bueno, yo le vendo. Entonces, calza la operación en el sistema, entonces el inventario de cuentas de la bolsa está equilibrado. Pero al día siguiente, el otro señor se retira. Obviamente el inversionista dice, no, hago la operación contraria y me voy del mercado. Entonces simplemente recojo la utilidad o la pérdida y liquido mi cuenta corriente y en fin, te veo Mateo, no pasó nada. Por el otro lado, si él dice vendo, por el otro lado tiene que haber un inversionista C que compra. Y así todos los días aparece un comprador y aparece un vendedor. En la operación inmediatamente anterior al vencimiento, pues va a pasar algo. Tiene que haber alguien que está todavía en firme, chicaneando con que va a vender y el otro con que va a comprar. Finalmente sí se tiene que cerrar en una operación de físico. Entonces, mire que ya no aparece el inversionista A, llegó, entró, hizo la liquidación de margen y no volvió. Al final, pues obviamente el que tuvo que haber sostenido la caña, siempre tiene que haber una punta que se sostiene hasta el final porque si le interesa vender el físico, aparece el inversionista B, entrega el físico y el C, que fue el que penúltimamente compró el contrato, pues simplemente hace el respectivo pago y se hace el calce eléctrico. Pero en el entretanto, en 30 días son muchas las operaciones de personas que van, compran, después venden y obviamente siempre los contrastan. ¿En cuánto compró? ¿En cuánto está el mercado hoy en la oferta y la demanda de ese futuro? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues ocurre que pues, los mercados tienen unos estándares, hay unos faciales específicos, hay un valor al que se compromete, pues ahí lo ven, todo este material les va a quedar, que la verdad tiene bastante información, mucha de ella ni siquiera la vamos a poder comentar pues en detalle, porque sí que hicimos una presentación
muy para las memorias, para que ustedes conserven algo muy de la vida práctica, porque me dijeron que querían algo práctico, instrumental, y eso es lo que hacemos administrando un mercado de estos aquí en Colombia. Muy bien, vamos a ver cómo funcionan los márgenes. Entonces, miremos esta operación. Hay una operación que aparece en un día específico. Un día específico puede ser el 6 de mayo en la mañana. Alguien se compromete en comprar un futuro, alguna cosecha a 187.63. De hecho, pues un contrato de maíz. Bueno, al final de la tarde es probable que el precio pues haya caído a 1000, el precio a 187.08. Obviamente, como lo ven ahí, esos precios van cayendo, entonces se compara cómo está el mercado frente a lo que se compró, y efectivamente entonces aquí lo que ven en esa tabla es que se va acreditando una pérdida, una ganancia de acuerdo a si se compró barato o si se está vendiendo caro frente a lo que está el mercado en ese instante específico. Vamos a ver un ejemplo bien práctico. Este es un ejemplo de coberturas. ¿Para qué se utilizan en la vida real los futuros? O sea, una empresa común y corriente no financiera o vende a veces algo que está expuesto a la volatilidad del precio del commodity, lo que está vendiendo, o lo compra. Aquí supongamos una empresa colombiana, esta es una operación pues muy cercana a la realidad. Esta compañía necesita comprar, supongamos que hoy es 0505, necesita comprar el día 1305 su maíz, porque ellos tienen una actividad. ¿Cuál es el riesgo que tienen ellos? Primero, ¿quién les venda? Eso lo pueden arreglar claramente con un contrato, puede ser un forward, algo donde se compromete una contraparte en que le va a vender ese maíz. Pero lo que se estila en el mercado, esto es algo que está pasando por fuera de la bolsa, ¿no? Independientemente de ir a bolsa o no, Alimentos Polar necesita el maíz para hacer sus harinas y lo necesita en esa fecha específica. ¿Qué riesgo tiene? Que no tenga el maíz, lo arregla de esa manera. Y normalmente lo que se utiliza en el mercado para garantizar el precio, le dicen, sí, alguien le dice, yo le vendo, pero al precio que esté el spot en ese instante. Entonces, esto es algo que ustedes tienen que tener en su mnemotecnia. Ustedes van a comprar algo y están expuestos a la volatilidad de un commodity específico, lo que van a comprar, porque saben que lo tienen que comprar, pero no saben a cómo va a estar el precio. Lo podrían llegar a comprar muy caro. Si el precio se les sube, pues obviamente ustedes están en un deterioro de sus finanzas o simplemente dañando sus expectativas. No es conveniente que el precio se suba. Entonces, para eso está el mercado de futuros. Usted va y hace exactamente la misma operación por la misma cantidad en el mercado de futuros, en una operación de liquidación absolutamente financiera. Cuando usted va al futuro no necesita entregar el maíz allá porque usted puede salir antes de. Entonces, lo que se hace es ir y buscar un futuro por una cantidad aproximada de esa y por una fecha cercana a la que se va a hacer esa transacción. En ese sentido, cuando llegue el día, pues se tendrá que liquidar y vamos a ver las bondades de haber hecho el futuro. El precio que va a comprar el futuro anticipadamente, pues obviamente va a ser el que esté en el mercado. Supongamos que es pues 195.818 dólares por tonelada. Obviamente pues ya sabemos de cuánto es el contrato. Y miren lo que pasa el día en que él tiene que ir a pagar el maíz o pagarlo. Pues obviamente tendrá que pagarlo al precio de ese momento, y supongamos que el precio de ese día era de 222.23, es decir, se subió, se encareció. Por lo tanto, le tocará decir, vea, todas las toneladas que voy a comprar, efectivamente se las tengo que pagar a esa plata. Y obviamente tuvo un deterioro en sus finanzas, se le subieron los precios, de pronto no esperaba que se incrementaran. Pero por el otro lado, lo favoreció que hubiese incrementado el precio, que se hubiese incrementado, alzado a unos niveles superiores a los del momento inicial de la operación, y entonces lo que hace es que tiene al precio spot de ese momento, logra vender lo que compró en el mercado de futuros. Entonces netea la operación y entonces finalmente tiene una operación donde compensa lo que perdió en la transacción real, lo compensa exactamente con lo que hizo en el mercado de futuros. Ahí les queda la diapositiva, está muy descrito
la operación que acabamos de señalar. Lo mismo encontramos con un ejemplo de la Federación de Cafeteros. La Federación de Cafeteros se puede comprometer con Nestlé en vender en una fecha específica futura 300.000 kilogramos de café. ¿Cuál es el riesgo de la Federación de Cafeteros? El riesgo es claramente que el precio se caiga. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en el mercado de futuros? Va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, él va a vender en el mercado real, al mercado financiero va y también se va en corto, o sea que vende. Ahí está la operación. Después, al final del día, suponemos un precio específico, una caída del precio, suponemos un escenario donde cae el precio y cuando cae el precio, pues perdió en lo que vendió, pero por el otro lado en el mercado de futuros ganó y por lo tanto compensa lo que perdió en la transacción real. Muy bien, esto pues ya quedó completamente descrito. El mercado de futuros tiene grandes bondades. El mercado de futuros permite cubrir, el mercado de futuros reduce la incertidumbre completamente porque sabe uno a quién le va a vender exactamente, o sea, el mercado sabe que le van a comprar y puede anticipadamente definir un precio. Y si uno le pega a la expectativa, pues efectivamente sale ganando en un mercado de estos. Hay múltiples estrategias para uno organizar la estructura de la operación de derivados, pero no todo es fácil. Dicen los economistas que no hay almuerzo gratis. La verdad, esto tiene un supuesto siempre supremamente frágil que hace que toda esta teoría se vuelva muy fina y poco sólida por momentos. La teoría de los derivados y todo lo que nosotros utilizamos en el día a día. El éxito del futuro o de la opción o del forward, cualquier operación a plazo que se haga, el éxito para quien la compra, quien compra la operación como tal, quien compra el futuro, quien compra una opción put una call, el éxito está si le pega o no le pega la expectativa del precio. Si no le pega, si usted está esperando que se incrementen los precios, se estructura en consecuencia una estrategia y no le pega, es un desastre y eso vale plata. Eso es muy importante porque ya los voy a empezar a introducir en una seria dificultad que tenemos en los mercados de commodities. Es que hoy los mercados, bien lo decía Hernán Alzate ayer, son interdependientes. Hoy los mercados dependen unos de otros. Los movimientos de las tasas de cambio, de las tasas de interés, sus respectivos mercados, el precio internacional del petróleo, del oro, de cualquier tipo de metal, de alguna manera va a empezar a afectar toda una canasta de productos financieros y productos originados en los commodities. Entonces, para eso hay que entender muy bien las crisis financieras. Las crisis financieras han evidenciado el peligro de los instrumentos estructurados. Son instrumentos estructurados que hay que tratar con más cuidado, incluso más cuidado del cuchillo que definía ayer Felipe Trujillo. Eso no es un cuchillo, es más peligroso, eso es un misil, eso es una bomba nuclear si no se maneja bien, porque siempre va a depender que acertemos en para dónde va el precio del commodity subyacente del derivado. Si no acertamos y se nos va la expectativa, lo que esperamos ganar hacia arriba en la misma magnitud se puede perder. Ahora vamos a ver los efectos del apalancamiento en todo esto. Entonces, los derivados, aunque son un producto antiguo, no dejan de ser parte de lo que llamamos modernamente las bombas de relojería financiera. Las bombas de relojería financiera surgen en los años 20, cuando el modelo liberal se empieza a agotar. Saben que cuando el modelo liberal estaba funcionando, pues todos los bienes y servicios de la economía que se producían se consumían, y entonces dominaba la ley de Say, que toda oferta creaba su demanda, y la mano invisible de Adam Smith, que los mercados se ajustan en forma automática, es decir, nadie estimaba la demanda. Entre los años 1912 y 1925, el boom económico del mundo era impresionante, sin antecedentes, el crecimiento acelerado de las economías. Pero empieza a ocurrir algo en 1926. Las empresas empiezan a producir
y no lo vendían. Los inventarios empiezan a crecer. Estas empresas entonces dejan de invertir en capital de trabajo. Obviamente, como nadie estimaba la demanda, entonces los inventarios crecen, y como tenían que despedir gente, entonces la economía como un todo demandaba menos y las empresas empiezan a utilizar sus utilidades para algo distinto al capital de trabajo invertido para crecer en la producción de bienes y servicios que tenían. Esa plata se va para las bolsas, de valores, más que todo, obviamente, para las bolsas de productos alguna, pero esto se centraba completamente en las bolsas de valores. Y empieza la economía a congelarse, y una burbuja, mientras la economía se deprime, la bolsa empieza a crecer, pues obviamente un exceso de demanda, obviamente con un déficit de oferta específico, entonces generaba unos precios al alza, y todo el mundo se montó en esa ilusión de que los precios iban a crecer indefinidamente. Nada distinto a lo de los tiempos modernos. Siempre, aquí aparece la caricatura de todas las crisis financieras. La irracionalidad, lo que llamaba Keynes en ese momento, los espíritus animales, las personas especulando y creyendo que eso va a ser perpetuo y que indefinidamente va a crecer y va a crecer. La relajación de las reglas de regulación financiera, cero reglas de regulación financiera, crédito fácil para todo el mundo, y obviamente una economía que no se corresponde con lo que está pasando en el sector financiero. Hasta que aparece, y todo el mundo esperando que la mano invisible corrigiera ese déficit entre la oferta y la demanda, ese desequilibrio, y no pasaba nada hasta que aparece John Maynard Keynes y dice, es que eso va a pasar pero en el largo plazo, y en el largo plazo lo único que sabemos es que todo el mundo va a estar muerto. Y ahí empieza el modelo keynesiano a replantear la situación, y ahí empieza todo el mundo a estimar la demanda antes de producir. Y en los mercados de valores, pues obviamente el presidente Roosevelt hizo toda una reforma muy parecida a la que se hizo en el 2010, en la reforma financiera. La historia parece un déjà vu, eso es igualito, 1929-1930, a lo que pasa en el 2010 con la nueva ley que pues está intentando modernizar la seguridad del esquema de los Estados Unidos. Entonces, cuando esto pasa, empieza a ocurrir algo distinto, toda la economía se vuelve keynesiana, el gasto público empieza a ser el gran animador, digamos, de la demanda agregada, porque parte de la receta de John Maynard Keynes es, bueno, si es la demanda agregada la que debe dominar la dinámica económica, el único que puede mover la variable clave ahí es el gobierno, y empieza el gasto público con todas las malas consecuencias que se derivaron de ese tipo de políticas. Llega 1973 y hasta ahí llegó el keynesianismo. 1973, la crisis de la OPEP, la guerra que se desarrollaba entre Egipto y Siria, pues obviamente deprimió los precios del petróleo, déficit público, y se empezó a oír por primera vez la inflación, recesión económica con inflación. Y vuelve y juega el liberalismo económico. Y ahí esto es donde entran los derivados otra vez a resurgir. Un producto antiguo, ideas antiguas, reencauchadas, en contextos aún más peligrosos. Porque empieza otra vez la idea de, si no somos keynesianos, si no somos de una regulación estricta, si no somos de un gobierno que gasta, entonces volvamos al otro extremo, volvemos al libertinaje, bueno, a la libertad y lo que llaman el neoliberalismo, obviamente con Milton Friedman, y esto tiene implicaciones muy serias en el mundo de los derivados, porque el mundo financiero empieza a cambiar. Ya en 1980 Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra obviamente ya declaran completamente la gran apertura de los mercados, entre ellos el mercado financiero. Y se empieza a cuajar, se empieza a consolidar, a cristalizar, a forjar realmente una gran hecatombe financiera, porque en los años 90 esto no se supo manejar. Mucha libertad sin regulación ocasionó la crisis, obviamente la crisis asiática, la primera de los 80, la crisis de los 90 también del sudeste asiático, la crisis mexicana, obviamente las crisis de las .com, el crack del 83, y obviamente todo desemboca en la gran crisis que tuvimos en el año 2007. ¿Qué pasa en el año 2007? Año 2007 obviamente es la parte final, el desenlace de una película narrada desde los años 20,
donde las bombas de relojería financiera, hoy llamadas como grandes pseudotransformaciones de riesgo, toda la ingeniería financiera de por medio, un premio Nobel con modelos estocásticos, un premio Nobel por los modelos estocásticos para valorar derivados financieros. Y ahí es donde empieza a mostrar el problema contenido en los derivados, se empieza a evidenciar. Long Term Capital Management. Long Term Capital Management es una empresa que se creó en el año 1994. Premio Nobel, Merton, obviamente con un ex regulador del mercado de valores de los Estados Unidos, y empieza este mercado, el mercado como tal, a creer demasiado en ellos. Pues la gran reputación se volvió hoy, lo que antes era moda en los casinos de San Petersburgo, el manejo de la estadística para predicción del riesgo se volvía moda, se volvía lo moderno. Obviamente ellos gozaban de gran credibilidad y empezaron a especular con bonos europeos. Y se les olvidó que si el subyacente no les funciona, todo se viene abajo. O sea, el dominó de la estructuración financiera siempre pende de una cosita muy frágil que se llama la evolución del subyacente. Ellos jugaron con bonos, con swaps, y nunca contaban con que en el año 1997, sin antecedentes en la historia de la humanidad, sin antecedentes, los rusos dijeron: no vamos a pagar la deuda. Por lo tanto, todos los productos estructurados que dependían de la deuda se vinieron abajo. Por lo tanto, obviamente, Long Term Capital Management no tuvo con qué pagar, y finalmente esa deuda la compraron algunos bancos, algunos gobiernos, pero finalmente le tocó cerrar en el año 2000. ¿Por qué? Porque había algo que se llama sobreapalancamiento. Vamos a mirar qué pasa en esta crisis de los productos estructurados. Hay algo que se llama derivados de crédito. Derivados de crédito, también como cualquier derivado, parte de un subyacente que es incierto y que tiene que ser sólido, porque si no es sólido en su trayectoria, en los fundamentales que representa, el derivado se cae. Y si se cae el derivado, es mucha la plata que se puede perder, porque aquí hay un efecto de apalancamiento muy severo para crecer o para bajar en rentabilidades. Bueno, les voy a intentar describir qué pasó con la crisis de los Estados Unidos. Para entender los derivados en cualquier contexto hay que entender esta crisis. Es ineludible entender esta crisis. Cualquier estrategia de derivados tiene que considerar lo que pasó acá, cuando nos jactábamos en el mundo de tener las mejores técnicas de administración de riesgos. Lo que aprendemos de derivados se supone que aquí se utilizaba en su mayor expresión. Desde el año 1995, Shiller, premio Nobel ahora en el año 2013, Shiller dijo: la vivienda en los Estados Unidos se está recalentando. Un subyacente llamado hipotecas de viviendas se está recalentando. Ese mercado está creciendo a una velocidad que no se corresponde con el crecimiento de la variable demográfica y un montón de fundamentales. Esa economía no daba para tanto. No obstante eso, Greenspan lo vio y dijo en el año 2000: estamos en una exuberancia irracional, pero no hizo nada. Sucede que la crisis financiera de las .com debilitó, y la crisis asiática debilitó mucho la economía norteamericana, la entró en recesión, y entonces en el año 2000 empiezan un programa de desmonte progresivo de las tasas de interés, con el agravante que si se baja la tasa de interés, también se baja la de las hipotecas. Entonces ya se viene en un boom de crecimiento de las viviendas. Se viene en el boom del crecimiento de las viviendas. Y si bajamos el crédito, pues va a haber más demanda de viviendas. Y relajaron todo el sistema. Entonces se le empezó a dar crédito a lo que llaman los ninja: no income, no yacht, no assets. Yo creo que ni pasaporte. Iban a un garaje por la mañana, tenían ya 6 casas, le prestaban para otra casa adicional, cogían todas esas hipotecas, se las llevaban para las bancas de inversión y allí las titularizaban y las volvían carita, triple A, y los fondos de especulación, pues que no ven más allá del triple A, las compraban. Y empieza el mercado a acentuarse la tendencia de sobredemanda de vivienda, el precio a crecer y a crecer y a crecer. Eso funcionaba muy bien siempre y cuando se siguiera con ese plan de desmonte de las tasas de interés. Pero ¿qué pasa?
Llega en el año 2003 la guerra del Golfo Pérsico y esto genera, como siempre, pues, un problema de oferta de petróleo, los precios se disparan. Ese programa de desmonte en los Estados Unidos no funcionó, bajar las tasas no mejoró, no cambió el panorama de recesión. Entonces ahí lo que se empieza, en los Estados Unidos torpemente les da por volver a subir las tasas de interés. Y cuando las suben, entonces no hicieron cuentas, pero los ninjas sí le hicieron, me suben la tasa de interés, yo debo tanta plata y me subieron, entonces mejor devolver las casas. Una entrega masiva de viviendas, lo que generó un shock de oferta y por lo tanto el precio se cayó por esa vía, y si se cae el precio de las hipotecas, todos los productos estructurados se caen. Entonces, mire lo que hacían. Por la mañana cogían las hipotecas, las llevaban a una banca de inversión, porque echa la ley, echa la trampa, como los vigilados y los regulados en capital mínimo son los bancos comerciales, que son los más chiquitos, crearon las bancas de inversión, que sí se podían apalancar más de 30%. Un banco no se puede apalancar más del 12% en este momento en los Estados Unidos, la banca de inversión sí. Entonces, esquivaban la regulación de esa manera. Y obviamente diversificaban, cogían lo que llamaban los prime y los subprime, los mezclaban y sacaban títulos que llamaban Residential Mortgage Securities, los RMBS, y los vendían AAA. Y lo que les quedaba, no quedaban contentos, entonces los volvían a mezclar con un concepto de diversificación temporal, como la probabilidad espacial que tenían de que la vivienda se colapsara en California, Nueva York, en Washington State, obviamente en la Florida, a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Entonces dicen, es malo, pero si lo mezclo se vuelve bueno, con toda la sofisticación financiera. Entonces crearon los CDO. Los CDO, obviamente, que son, pues obviamente, unas obligaciones colateral de deuda con colaterales específicos. ¿Y el colateral cuál era? La hipoteca del ninja, el que se sabía que no tenía ni la cédula ni el pasaporte. Se colapsó todo eso y ya saben todo lo que pasó con la crisis de los Estados Unidos, y que todavía pues seguimos teniendo secuelas de la misma. En el entretanto, entonces, aparece, en el año 2007 ocurren varias cosas. Primero, se está colapsando el mercado financiero, y por otro lado, la FAO está diciendo, hombre, estamos en una crisis alimentaria. La población tendrá que duplicar en 30 años toda la producción de alimentos, o si no, nos vamos a morir de hambre. Crisis alimentaria. Aparte de eso, los países emergentes, China e India, básicamente están demandando más pues, productos mineroenergéticos. Y aparece, pues en medio de toda esta libertad financiera, aparecen los fondos de especulación, que son básicamente los hedge funds, los fondos de pensiones y otro tipo de fondos que simplemente están buscando como golondrinas coquetas donde tener la mejor rentabilidad, y encontraron en los commodities una alternativa distinta a la financiera. Entonces, ¿cómo les parece que hoy en día ese tipo de fondos, desde el año 2007, tienen una tendencia a manejar entre el 60 y el 70% de la bolsa de Chicago? O sea, los productos que originalmente fueron hechos para suplir la necesidad de alimentación, de proveeduría de una empresa del sector real, pues efectivamente en este momento se desvió a ser un producto completamente financiero. Y aunque hay varios elementos de oferta y demanda que muestran la dinámica de lo que pasa con el precio del maíz, que ahí pues les van a quedar en las presentaciones, el trigo, el café, el azúcar, la soya. Obviamente, miren este gráfico, por favor. Esos son, digamos, tres granos emblemáticos en Chicago. Ahí ven, eso es la participación de los fondos en la comercialización de los mismos en esa bolsa. Entonces, como pueden ver, hay productos que tienen participación de los fondos que están por encima incluso del 50%. O sea, increíble, una bolsa hecha, cual plaza de mercado, cual Corabastos, cual central mayorista, obviamente hecha para que el productor y el vendedor, obviamente el productor y quien lo necesita las mercancías se encuentren, formen precio, pues obviamente se volvió un negocio financiero, y ahí participan los derivados financieros. Ese es el mundo que nos toca vivir en la actualidad. Entonces, aquí hay un ejemplo de algo que se vuelve el gran peligro de los mercados
derivados. Paul Samuelson, premio Nobel de 1970, Paul Samuelson, el manual más tradicional de economía que hay en el mundo, decía: los derivados son el Frankenstein de la economía. Es una gran creación que se salió del control. Es algo tan peligroso que realmente, sin negar las bondades, porque tiene grandes bondades, puede apalancarse uno, puede cubrirse, puede obviamente generar alternativas de inversión a quienes están ávidos de rentabilidades en los mercados financieros. Pero miren el ejercicio ahí con datos reales que hemos construido. Las posibilidades de apalancamiento de los mercados de derivados pueden llegar a un punto donde uno con un CASE inicial puede tener unas rentabilidades, ven ahí, del 75%, de 72 positivo, pero también de un 75 negativo, con una pequeña variación del precio. Este gráfico surgió de tomar unas operaciones reales recientemente del mercado de futuros del maíz. En el mercado de futuros lo pusimos de un mes. Entonces, bueno, si una empresa se fue largo o se fue corto, ¿cuánto habría ganado entrando y saliendo? Encontramos que las rentabilidades que ellos deben haber tenido son rentabilidades del menos 75. Mire, cuando hay un ganador del 75% de rentabilidad, hay un perdedor, exactamente lo mismo. Miren las rentabilidades de la vida real. Estas operaciones se realizaron durante este año, son operaciones recientes. Entonces, en este momento, en la bolsa de Chicago, hubo algunas personas que les tocó registrar en sus P&G rentabilidades del 187%. Muy bien, felicitaciones. Por un lado, alguien dio una rentabilidad de un mes de casi el 200%, aplausos, pero por el otro lado, alguien de pronto hasta perdió el empleo porque perdió 200% frente a la inversión inicial. Ese es el efecto apalancamiento, que ahí bien les queda en el material para que lo sigan paso a paso. Es un ejercicio muy de la vida real, tal como ustedes lo esperaban, les queda en el material, y en la bolsa mercantil estamos dispuestos a hacer cualquier aclaración aritmética que se llegue a requerir. Entonces, eso nos ha llevado a que en la bolsa de Chicago, tal como les decía ahora, la producción mundial se comercializa 23 veces, es decir, 23 veces la cosecha del año del mundo. Y ojo que en Chicago no se transa todo, no, hay otras bolsas que transan también cereales y transan otro tipo de commodities, pero el 23% de las cosechas se transan ficticiamente en una bolsa de commodities como esta. Y obviamente pues ahí están las otras bolsas con sus respectivos índices, todas superan la producción física. Aquí vemos, por ejemplo, el trigo, 70 veces la producción de los Estados Unidos. Esta es propiamente la de los Estados Unidos. Les parece impresionante. 70 veces va y vuelve la producción que un pobre campesino. Bueno, un campesino, el de Estados Unidos no es tan pobre, pero el campesino se levanta, siembra, compra semilla y la saca una vez. Y esto pasa 70 veces en la bolsa de Chicago, tiene 70 vueltas en promedio. El maíz 35, la soya 70 veces. Bueno, esto ha generado distorsiones del precio. Antes los manuales de finanzas, los de derivados propiamente, ilustraban y especificaban que al final del contrato el precio spot tendría a ser igual al mercado del futuro. Ya les tengo la mala noticia que eso ya no se da. Mejor dicho, esos manuales están obsoletos, eso es cambiando de manuales, porque ya la historia cambió. Porque antes había claramente una respuesta a lo que era la oferta y demanda de lo que estaba pasando en el campo. Hoy a lo que pasaba con el clima, a lo que pasaba con eventos de oferta y demanda del maíz, de la soya, del maíz, del azúcar y cualquier otro tipo de commodities. Miren este gráfico que tenemos ahí. Esos son gráficos, lo amarillo son los rendimientos, las flechas azules es temperatura fría, es lluvia, y lo rojo es temperatura. Ahí hay varias mezclas, ¿no? Hay años donde hay mucha lluvia y la temperatura también está arriba,
varias mezclas, pero generalmente el fenómeno climático se refleja inherentemente en la productividad. Si ustedes ven el gráfico de abajo, uno diría, cuando hay mayor productividad, pues hay mayor oferta. Y si hay mayor oferta, pues se tiene que reflejar eso en precios más bajos. Tal coherencia no se da hoy en día en los mercados. ¿Por qué? Porque precisamente lo que más fuerza tiene en este momento es la participación de los fondos de especulación, que con su gran músculo financiero, obviamente también basados en expectativas de oferta y demanda, también se van organizando de tal manera que sus expectativas financieras dominan la dinámica de los precios de los commodities. Ahí vemos más gráficos por producto, también les queda en toda la información. Muy bien. La ley Dodd-Frank es una ley que tiende a regular hoy, a intentar controlar este Frankenstein, pero siempre, como siempre, la regulación anda en unas precarias escaleras y las personas, los genios financieros que se inventan todas las bombas de relojería, obviamente andan en unos veloces ascensores, ¿cierto? Siempre la regulación tiende a ir a la saga y llega muy tarde a intentar controlar los mercados. Pero igual, pues obviamente ya volvemos a un poco del keynesianismo, se han puesto, al menos por ejemplo ya hay vigilancia específica sobre las calificadoras de riesgo, ya hay unos controles del apalancamiento superiores y también tendremos control sobre las mismas aseguradoras que se están utilizando para los derivados. Muy bien, los derivados son magníficos. Los retos que tenemos para utilizar los derivados son todos. Hay que cubrirnos, es simplemente una herramienta para administrar la incertidumbre futura, pero hay que usarlos con la mayor responsabilidad. Los productos estructurados nos han dejado lecciones muy amargas. En Colombia, si mira la sofisticación de los CDO, los RMBS, obviamente acabamos de tener el caso de Interbolsa y otro tipo de casos donde personas que se consideran genios financieros obviamente actúan como con sus animal spirits y obviamente involucran muchos capitales, incluso que no son los propios, para poder, digamos, generar una burbuja y crear unas ilusiones de crecimiento. Y como decían los abuelos aquí en Antioquia, no, plata no da plata. Entonces, sí es una invitación a que continúen estudiando a rigor los derivados, pero obviamente que entren en un rigor también del manejo de la moral financiera que hay detrás de los derivados. Muchísimas gracias.